Aparecí. Hola, qué bella mujer. Qué gusto. Sí, así es. Me da muchísimo gusto que podamos estar juntas por acá, Eso Vanessa. es maravilloso. Un sueño hecho realidad de las dos. Ay, Dios lo sabe todo. Estamos felices, ahí están los hermanos, las personas, tu comunidad, mi comunidad, están ahí. Como les dije en un inicio, sigan compartiendo esta transmisión porque usted no se va a arrepentir. Es mucho lo que vamos a aprender, porque una palabra que me gustó mucho de Ruth es que Ruth dice que tu cuerpo habla. Amén. Y hemos anunciado mucho esto porque es una bendición. Así es que a todos los que están ahí, porque no los puedo mencionar por nombre, estén pendientes para que también les hagan su pregunta. Ruth Mora es especialista en biodecodificación emocional y ella dice que nuestro cuerpo habla. Así es que yo quiero primero que saludes a la audiencia que está ahí y luego entonces vamos a empezar con las preguntas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Agradezco muchísimo que nos dediquen este tiempo y que se lo dediquen a ustedes mismos, porque es un conocimiento digerible, fácil y necesario. Muy importante que sepamos lo que trata la biodescodificación emocional y yo disfruto un paquetón de compartirlo con ustedes, tanto con tu comunidad como con la mía. Así que vamos a pasar un buen ratito juntos. Así es. Entonces, sin más preámbulos, vamos. Ruth, ¿qué es biodecodificación emocional? ¿Qué es eso? Biodescodificación emocional es una palabra compuesta, biología, código y emoción. Es una manera fácil de decir que las emociones te van dejando códigos en el cuerpo y esos códigos te crean reacción, que en algunos casos son enfermedades. Entonces, encontrar esos códigos te ayuda a solucionar conflictos emocionales en todos los ámbitos de la vida. Entonces, una pregunta. Biodecodificación emocional tiene que ver con mi carácter, por ejemplo, con los patrones de conducta que yo puedo tener. Así es. Tiene que ver con tanto las vivencias que tuviste tú desde pequeñita, pero más importante aún, tiene que ver con tu árbol genealógico, que eso es importantísimo saberlo. Sabes que somos el resultado de dos células, una célula de mamá y una célula de papá que se unieron en el vientre de mamá y dio como resultado a Vanessa, o dio como resultado a Ruth, dio como resultado a ti. Entonces, en estas células viene la memoria celular y la memoria emocional, tanto de papá como la de el abuelo y la del bisabuelo. Wow. Y se alojan en todo tu lado derecho del cuerpo. Explícame eso. Por ejemplo, explícame eso ahí por parte, para que yo sé que algunos van a tener la duda. ¿Cómo es eso? Entonces, en mi lado derecho se aloja el lado... las emociones, la memoria celular que tiene que ver con el árbol genealógico de papá. Ok, así que todo lo que a mí me pasa o todo lo que le pasa a mi cuerpo en el lado derecho, por ejemplo, tiene que ver con mi papá y más atrás, pero de la línea de mi papá. Exactamente. Y te estoy hablando que es directamente esas tres generaciones. Pero la biodescodificación emocional ha comprobado que hasta 7 generaciones. Wow. O sea, una experiencia que vivió un tatarabuelo tuyo de una situación, por ejemplo, llegó a cierta edad y sintió que ya su vida no tenía significado por eso, que ya no valía la pena seguir viviendo y se deprimió a cierta edad a tal grado de quitarse la vida. Generaciones siguientes sienten la necesidad de encontrar razones para seguir viviendo y el cuerpo busca estrategias y te crea un aumento en el azúcar del cuerpo. Tu páncreas dice, espérate, que si es alegría lo que te falta, yo sé cómo, y te empieza a producir azúcar. Y entonces empieza la familia, generación tras generación, a sufrir de diabetes, por ejemplo, a partir de cierta edad. Y entonces es buscando una solución para que mantengas la alegría, porque precisamente eso es lo que nos pasa cuando comemos azúcar. Así que cuando nuestro cuerpo tiene azúcar,
él siente que te está solucionando un problema al darte al hacer que tu laboratorio corporal empiece a formar azúcar. De la misma forma pasa en el lado izquierdo con las emociones que tienen que ver con mamá y su árbol genealógico. Yeah. Entonces, una pregunta, Ruth, cuando uno ve, por ejemplo, personas que están en depresión y que son prácticamente la familia entera, que tienen problemas de depresión, que siempre hay que la mamá es depresiva, la abuela o la hermana o una tía, ¿eso tiene que ver con la biodecodificación emocional? Es decir, son claro que sí, se puede encontrar ese código y ver de dónde viene esa depresión. Vanessa, sobre todo cuando tú ves niños deprimidos, esa emoción no es del niño, o la trajo desde el embarazo de mamá y se lo quitó a mamá esa depresión, o viene de otras generaciones antes, porque el niño todavía no tiene vivencias para sentir tanta tristeza que llegue a deprimirse. Entonces, hay que buscar en el árbol genealógico qué pasa. Cuando son niños muy pequeños, yo no los biodescodifico a ellos, biodescodifico a sus padres para saber qué historia familiar acompañó a ese niño meses antes de su concepción y durante la concepción, el embarazo de la mamá y esos primeros días de nacimiento, porque son de mucha importancia. Eso que estás diciendo es muy importante y sobre todo porque, por ejemplo, tú sabes que mucho de la comunidad que me sigue es una comunidad creyente, ¿verdad? Y pueden pensar que esto de biodecodificación es algo que no tiene que ver, pueden pensar que es algo esotérico, que no tiene nada que ver. Y entonces me gustaría que tú le explicaras a la gente para que no se vayan a confundir y no vayan a dejar el like porque digan, no, eso que están hablando ahí no es de Dios, no me convence. Explica de qué forma tú puedes hacer eso y explícale de alguna manera a las personas que no estamos hablando de algo ajeno. ¿Dónde está, de algo que va en contra ¿dónde está la ciencia de la biodecodificación emocional? Exactamente. Claro. Pues mira, te voy a contar con eso un poquito de mi historia. Estudié terapia física como base, me gustaba la terapia física, creía yo, cuando la conocí así someramente. Pero la realidad es que la clientela de terapia física o son niños precisamente o son viejitos y son como mi debilidad. Así que yo empecé a deprimirme por eso. Así que abandoné la terapia física y me fui a estudiar masaje, belleza, algo que no tenía nada que ver. Pero me encontré con que parte de la belleza, estudiar todo el curso de belleza, eran 8 módulos y uno de esos era masaje. Así que ahí aprendí las técnicas o las maniobras del masaje. Y mientras trabajaba con masaje, por muchos años, trabajé para cirujanos plásticos, 5 por 11 años, y también atendía pacientes con estrés, con tensión, masajes de relajación. Al ver que iban personas con los mismos problemas de salud y me contaban la misma historia, yo decía, ¿qué tiene que ver como la situación que ellos están pasando y cómo su cuerpo lo está somatizando? Por ejemplo, en una ocasión va una señora y me habla de que su problema principal es de gastritis, pero que cuando ella se tranquiliza y se da masaje, se le quita. Pero mientras la masajeo, ella me cuenta muchas situaciones que la mantenían frustrada. Como que era madre, que no sabía cómo enfrentar la situación, que ella no se imaginó que era un tiempo tan ocupado, entre otras cosas. Pero su mayor frustración era que ella no sabía cómo ser madre. Unos años después, llega una persona y me dice que tiene mucha gastritis. Y yo le pregunto, ¿cuántos hijos tiene? Y me río pensando que no va a coincidir. Y precisamente me cuenta la misma historia. Y yo digo, ¿qué tiene que ver esta situación con la otra? Y así me pasaron muchas. En una ocasión va un señor con un bastón y me dice que ya lo han inyectado muchas veces. Le inyectan complejo B con un calmante. Y con un bastón te digo que no puede caminar porque le duele tanto la espalda baja
y los médicos no encuentran nada que tiene, simplemente un dolor que cada vez se agudiza más y lo está impidiendo caminar. Entonces me explica que en esa etapa de su vida ya el negocio lo está terminando porque ya no puede con tantas cosas y quisiera que sus hijos tomen la iniciativa, pero no lo veía que ellos estaban en eso. Y él pensaba que su negocio se iba a deteriorar y que en su vejez él iba a tener escasez. Ya. Luego viene otro señor con el mismo dolor y es la misma historia. Cuando entonces yo encuentro la biodescodificación emocional y me dicen que las emociones se somatizan en el cuerpo, yo digo, yo quiero aprender esto. Yo necesito aprender esto para ayudar más a la gente que solamente dándole terapias y masaje. Entonces, ahí donde yo estudio biodescodificación emocional, que en el 86 llegó a ser una ciencia, en 1986, eso fue ahorita, Vanessa. Sí. Entonces, esa ciencia lo que dice es que las emociones que tú sientes se pueden alojar en tu cuerpo. Exactamente. Es como estudiar la biología de tu cuerpo. Okay. Hay muchas personas que saben biodescodificación emocional. En nuestro país, no sé qué ha pasado después de pandemia, la verdad, porque durante pandemia obviamente todo se paralizó y cuando llamé unos días después no sé qué ha pasado. Pero en España es muy común que hayan incluso academias que solo se dediquen a eso. La Universidad de Toulouse lo da como parte de la psicología. Y los psicólogos... Perdone que te interrumpa, es muy interesante que tú digas eso para que la gente sepa, y como te dije, la comunidad que me sigue, que sabe que no estamos hablando de nada que no tenga base y sustento físico, y sobre todo en estos tiempos es muy interesante porque ahora mismo, por ejemplo, hay muchísimas enfermedades de salud mental, muchísimas personas que están padeciendo de depresión, de ansiedad, ataques de pánico y un sinnúmero de cosas, y si llegan a tener el conocimiento de la biología de su cuerpo, cómo reacciona ante ciertas emociones, entonces van a poder tener salud, porque todos sabemos que la industria farmacéutica es un gran negocio, que deja muchos recursos y que lamentablemente a veces uno va muchísimas veces a un médico buscando una ayuda, una salud de algo que está viviendo y a lo mejor lo que te está pasando es emocional. Pero mira, Ruth, hay muchas preguntas que veo que me hacen y hay una específica que la pude ver, la leí rápido así cuando pasó, y es Maricris Matos, mi hermana, te pregunta, una hermana y amiga en el Señor, te pregunta que si nada más lo que la gente puede sentir o lo que puede heredar son las cosas malas, las emociones negativas o lo malo, que eso pregunta ella. La pregunta para nada, pero... se hereda todo el paquete, también se heredan las cosas buenas. Lo único que están actuando desde nuestro inconsciente y no lo sabemos. Entonces, necesitamos aprender cómo activar esas cosas, traerla al consciente y activar esas cosas buenas que nos da nuestro árbol genealógico y cambiar lo que no nos conviene. De hecho, algunas veces no son cosas malas específicamente, pero simplemente ya no van con el tiempo que nos ha tocado vivir, con nuestra época, ya no van con lo que hemos decidido dedicarnos, porque el rumbo del árbol genealógico iba por un lado y nosotros decidimos ir por otro lado. Entonces, precisamente, es traer al consciente esas experiencias de esas familias nuestras, de generaciones anteriores, para entonces nosotros manejar de forma práctica esa información. Mira, a mí me parece muy interesante esto. De hecho, yo conocí de ti a través del maestro Jonathan Piña, y cuando él dio un testimonio acerca de la experiencia que tuvo contigo, eso tocó mi corazón, y ya en un retiro que él hizo aquí en Punta Cana, yo tuve la oportunidad de ir y yo quería ir, como siempre te lo dije y lo testifiqué, porque hacía match contigo, es decir, yo quería vivir esa experiencia. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que en una sesión contigo, que Dios permitió que fuera un grupo muy pequeño para que pudiera ser más sustancial para nosotros, y perdónenme, fui un poco egoísta, pero fue maravilloso para mí, me gustó mucho la parte, por ejemplo, yo tenía una dolencia en el talón, y en esos días había fallecido mi abuela, tenía pocos días de fallecida, y entonces yo te pregunté a raíz de una explicación que tú le dijiste a mi hijo, que también está ahí conectado, Junior, mi hijo espiritual, que de una explicación que le diste a él, entonces yo aproveché para preguntar
qué me pasaba y me encantó a todos los que me están oyendo cómo ella me respondió, porque yo decía que tenía un dolor fuerte y que ese dolor, según lo que tú le hablabas a él, yo pude reflexionar que fue a raíz del fallecimiento de mi abuela. Y tú me dijiste, ¿para qué te sirve el talón, Vanessa? Y yo como que me quedé, como apoyo. Y entonces fui consciente de eso. Y de verdad para mí eso es muy maravilloso porque definitivamente a raíz de eso yo no sabía que ese dolor, esa molestia, tenía pues una situación emocional. Y era que yo, como yo no había llorado bien ese duelo, como no había tenido la oportunidad quizás de vivir y tenía tantas emociones encontradas, se estaba reflejando de alguna manera ahí. Pero hay algo importante que yo quiero preguntarte y es, por ejemplo, tú hablas acerca de los niños y me gustó mucho que me explicaste, por ejemplo, cuando yo tuve la sesión contigo, que sin yo hablar contigo, tú supiste que yo era la hija mayor de el matrimonio de mis padres en ese momento, que yo era la mayor. Y me gustaría que tú les compartieras ese punto acerca de los hijos para que los que nos están viendo se vayan educando y digan, bueno, yo soy la mayor, soy así, soy la menor, soy la... Claro, claro. Ese tema me encanta también porque influye mucho en el aquí y el ahora y en lo que somos. A mí me encanta, por ejemplo, como en ese caso de ese retiro, a propósito, hola Junior, un gusto que estés ahí. En ese retiro que vi un grupo, yo iba viendo las cualidades de cada uno, cómo había uno que empezaba a dirigir y decía, siéntese usted aquí y usted siéntese allá. Y había otro que llegaban y simplemente se sentaban tranquilitos. Y yo iba viendo, observando a cada uno y evaluando a cada uno de acuerdo a cómo estaba actuando. Pues les cuento que el orden de nacimiento nos da cualidades. Y tú asumes esas cualidades de forma inconsciente cuando te vas a la vida de adulto. El hijo mayor yo le llamo la responsabilidad hecha gente, porque es el primero que llega a la familia y es el que enseña a papá y a mamá a ser padres. Okay. Aparte de eso, como jueguito le dicen los padres cuando van a salir, ya tú sabes que tú eres el hombrecito de la casa porque yo no voy a estar, dice el papá, o si es hembra le dice la mamá, tú eres la mujercita de la casa hoy porque yo voy a salir. Solo que se le olvida decirle cuando regresa, ya yo llegué, entrégame el rol. Yeah. Y ella sigue porque los padres no creemos que ellos lo van a asumir con tanta responsabilidad. Pero el primer hijo se siente responsable, se siente el sustituto de papá o mamá cuando no está. Yeah. Y con ese reconocimiento se va la vida e inconscientemente llega al trabajo y él asume la posición de padres, de todos los que están debajo de él. De hecho, algunas... Cuando uno en el trabajo, perdona que te interrumpa, cuando hay una persona en el trabajo que lo quiere dirigir todo, que está como ahí, como si fuera, que a veces los otros compañeros dicen, pero bueno, y ella no es la jefa y tiene como ese don, uno puede identificar que quizás es la hija mayor en su hogar. Oye, pregúntaselo y te va a decir que sí. Te va a decir que es la hija mayor. Y el segundo hijo, ese se siente que no lo toman en cuenta. El segundo hijo siente que toda la responsabilidad se lo dan al más grande y toda la ñoñería se lo dan al más pequeño. Así que a mí nadie me ve. Se está luchando. Y ese tiende a engordar mucho. Wow. Porque en la biología, cuando una criatura no es vista, corre el riesgo de desaparecer. Así que se llena de lo que sea, de aire, de agua o de grasa. Wow. Así que casi todos los que son segundos en la familia tienen que luchar con el sobrepeso. Pobrecitos, dicen, yo siento que a mí el agua me engorda. Ay. Porque nuestro cuerpo es un laboratorio, como te mencioné ahorita, y tú no tienes que darle azúcar para crear azúcar. De otras cosas de la alimentación, él te da lo que tú necesitas. Y si no te sientes visto, dice, déjame aumentar tu cuerpo para que todo el mundo te vea. Y ese es el que siempre trata de hablar, el que siempre trata de lucírsela, porque el que siempre... por ganarse su espacio, ¿verdad? Exactamente, claro. Y entonces llega al trabajo a sí mismo y tiende a ser muy impetuoso y tiende a veces a ser un poco desagradable con la actitud porque su principal objetivo es ser visto y que lo tomen en cuenta. Y lo hace de forma inconsciente, no se da cuenta que hace eso. Cuando uno logra decirle y entender ellos cuál es su posición y lo que están haciendo, inmediatamente cambia. Porque ese es...
hay mucha gente, perdona que te interrumpa, que está diciendo ahí parece, o que son segundos, o que han visto eso y dicen cuánta razón. Hay una persona que te escribe y dice, me encanta Ruth, ahora veo todo diferente. Así es que qué bueno, porque la intención de hacer este en vivo es edificar a algunas personas. Y si hay alguna otra cosa que quizás no la saben o no la logran identificar, para eso está Ruth Mora, que luego más adelante vamos a dar todo su contacto para que usted vaya y la visite. Continúa ahí, porque hay una pregunta que no quiero que se pase, que la han hecho varias veces. Continúa ahí, hermano. Claro que sí. Entonces, el hijo tercero, el número 3, Ahí. ese se siente, mi amor, que el mundo es de él. Sí. Ese siente que el mundo está a sus pies, porque cuando es pequeño y hace ñe y llora un chin, ya el hermanito mayor está ahí y el menor también con un biberón, a ver si es eso que necesita. Y mamá dice, no, déjame cargarlo y cambiarle el pañal. Y papá se acerca también y dice, ¿qué le pasa a mi niño? Entonces el mundo gira alrededor de ese pequeño. Claro, claro que sí, le pasa al más pequeño lo que no le pasa al más grande, porque solamente aparece mamá y de vez en cuando papá, y cuando mucho están ellos dos nada más. Okay. No hay 4 personas encima de él, como le pasa al número 3. Entonces, se va la vida reabastecido. Y el número 3 es chéverísimo, es fiestero, es agradable, y él siente que puede con todo. Déjame contarte que toman unas decisiones que el hijo número 1 y número 2 dice, ay Dios mío, qué desastre va. Y él sale bien. Sí. Él lo logra, porque tiene una capacidad de pedir ayuda a las personas adecuadas y no le importa dónde quién tiene que ir para buscar y lograr el objetivo que él quiere. Y se le da, porque él sabe cómo gestionar esa necesidad con las personas indicadas. Y no escatima esfuerzo para ir hasta donde el presidente de la compañía o del país, si necesita la ayuda de él, y logra lo que quiere. Es decir, sin miedo al éxito, el tercer hijo. Entonces, entiendo yo que con el cuarto se repite la historia del primero. Así mismo. Con el quinto, la del segundo, y con el sexto, sí, la del tercero. Exactamente. Okay. Y si no encuentras que encaja, analiza si mamá tuvo una pérdida antes que tú. Okay. Porque, obviamente, si eres el primer hijo vivo y te sientes que eres el que engorda, que encaja en la descripción que dimos del segundo, analiza que seguramente mamá tuvo una pérdida antes que tú. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque que no estén no quiere decir que no han existido. Perfecto. Entonces, aquí voy con una pregunta. Alguien preguntó, ¿a qué edad se debe decodificar a los niños? Parece que no escucho cuando tú dijiste que cuando son niños tú decodificas a los padres. Exactamente, porque el niño no tiene que contarme para encontrar esa situación, porque la verdad es que yo encuentro el bloqueo emocional, pero quien tiene la respuesta es la persona misma a la situación que le pasa. De hecho, por eso hay muchas personas que sienten que cuando vienen aquí yo les sé su vida completa, pero de lo que no se dan cuenta es que la mitad o más de la mitad de las cosas no me lo cuentan. Eres tú misma que llega a conclusiones cuando está aquí. Yo solamente observo la gente que respira profundo y yo sé que ya ahí hay un cambio en el bloqueo emocional o que dicen, wow, ahora entiendo. Son incapaces de exteriorizar toda esa información que le llegue en el momento que tocamos donde está el bloqueo a través del masaje y que conversamos exactamente de eso. Entonces, una pregunta, Ruth. Hay personas, ahí mi hermana Helen, ya está así mi hermanita chiquita, de la que yo soy su mamá. Cuando ella era niña, yo le llevo a ella 5 años, el placer mío era decirle, yo te llevo 5 años. Ella pregunta que le digan del cuarto, porque ella es la cuarta. Ella dice que ahora, que le expliquen bien cómo es el cuarto. La número 4 vuelve otra vez a ocupar el lugar de la primera y vuelve a ser la aliada de la primera. Se entienden sin hablarse. Tú y yo somos las aliadas, mi amor. Se entienden sin hablarse, se llevan súper bien. Y sí, siente la primera que cuando se siente muy sobrecargada puede confiar en la cuarta porque ella está dispuesta a ayudarla, porque vuelve a ser la responsabilidad de esa gente.
Wow. Mire, señores, muchas personas están preguntando, porque entró ahora, que les digan del segundo y del tercero. Este live va a quedar colgado ahí. Porque entonces, si ella vuelve y repite las mismas cosas, no vamos a tener la oportunidad de hablar de otros temas dentro de la misma decodificación emocional, y entonces nos vamos a quedar sin aprender mucho. Pero yo quiero que usted sepa que yo tuve la experiencia de visitar a Ruth, de tener una consulta con ella. Yo me quedé maravillada de cómo mi cuerpo habla. Entonces, yo quiero que tú le cuentes, Ruth, porque ¿cómo es? Entonces, ¿qué la gente tiene que hacer? ¿Va a una consulta y se siente y te oye? ¿O cómo es el asunto? Mira, yo doy consulta virtual también, que no es igual que cuando es presencial. Cuando es virtual, yo hago como un escaneo del cuerpo y le digo, ¿cómo te sientes la cabeza? ¿Te la sientes apretada? ¿Te duele? ¿Cómo está el cuello? ¿Cómo te sientes el cuello? ¿Está dolorido? Tócate detrás, en la nuca. ¿Siente que esas cervicales están salidas o no? Y a través de eso puedo decirle lo que le pasa. Pero me encanta cuando es presencial, Exacto. porque es una sala de relajación, de masaje en una camilla. Las personas se desvisten, pero yo las cubro con toallas y con un masaje relajante, con una crema aromática, voy tocando esas áreas del cuerpo, el sistema muscular específicamente, y entonces voy poniendo en palabras lo que voy encontrando. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, cuando fui, tú me tocaste aquí y tu toque fue suave, pero yo sentí un dolor inmediatamente. ¿Qué significa eso? Claro que sí, que no te priorizas, que no te priorizas. Y ahí hay una enseñanza de nuestro árbol genealógico, porque nos han enseñado a ser muy humilde, que es una cualidad buena, tener humildad y estar dispuesto a servir a los demás y a dar a los demás. Pero no nos han enseñado que también necesitamos aprender a recibir, porque si solo das, no recibes. O sea, si solamente das, te va a quedar sin nada. Necesitas aprender a recibir para poder seguir dando. Entonces, hay un momento en el que necesitas priorizarte y decir, no, este momento es para mí. No voy a responder llamada, voy a poner el celular a mi servicio y le voy a quitar el timbre, porque por 2 horas yo voy a sentarme, voy a reclinar el sillón, voy a subir los pies en una mesita y me voy a tomar un tecito caliente y respirar y ver cómo un árbol mueve las hojas. Para esos momentos simples, tu cuerpo vuelve otra vez y se regenera. Entonces, cuando no te prioriza, la cervical se sale y de tocártela hay una contractura emocional y una contractura, por ende, en la columna vertebral que te trae problemas de salud después. Entonces, eso fue lo que pasó conmigo, porque cuando fui a tu consulta, que inmediatamente con tu toque suave y le invito, hermano, es un lugar que usted es totalmente una relajación. Yo, de hecho, quería hacer esto en el canal de YouTube para poder mostrar todo el área, que usted desde que entra a ese lugar, usted se siente maravillado, porque usted escucha como ese richuelito, esa agüita, el lugar es hermoso, es cómodo. Pero cuando ella viene y me toca, que lo hizo de una manera suave, inmediatamente yo brinqué porque me dolía. Y ya usted oyó. Pero yo creo que eso también tiene mucho que ver con el don de servicio que Dios ha puesto en uno, porque por lo general, tú sabes que en mi caso, a lo que me dedico, uno siempre está muy pendiente de ayudar al otro y como que uno a veces se olvida de uno. Me dice, Junior dice 100% recomendado, dice Junior. Y ahí tengo a Emily de Panamá y me dice, tienes que venir a Panamá para consultar. Así es que, vamos a Panamá, nos vamos para allá, cogemos un vuelo y disfrutamos, claro. Vamos para allá, bendito sea el nombre de Dios. Alguien preguntó, dice alguien, gracias Ruth, dice Hander Paula, gracias Ruth por recomendármelo. Dice Junior, el pastor Junior dice, muy profesional y revelador. Alguien dice que decía que era verdad lo que decías, porque ella es la cuarta y que con su hermana, pero no recuerdo el nombre porque se me pasa rápido, están escribiendo, y dice que sí, que ella se la lleva muy bien con su hermana. Entonces yo quiero que tú me digas, Ruth, por ejemplo, háblame del lado derecho, las dolencias que uno logra sentir. Por ejemplo, yo estoy pasadita de peso y tú cuando tocaste, dice Nancy Pacheco, ¿cuándo va
¿cuándo va? Voy a hacer una cita. Ahí está el Instagram, esto va a quedar colgado y el Instagram de Ruth está ahí para que usted la pueda localizar, pero de todas maneras ella va a dar sus contactos más ahorita. Pero mis amores, presten atención a todo para que vean. Ruth, este chat no está... Ok, está poderoso. Sí, Entonces, dice yo, si eres mi persona vitamina. Sí. Entonces tú tocaste como unos nudillos como si fueran de grasa, y tú me dijiste ahí, vamos a ver. ¿En qué área estaban? ¿De verdad tú quieres revelar tus cosas personales aquí? Tú eres poderosa. No, porque lo que quiero es como educar para que la gente sepa. Dice Helen. Pues mira, ¿Cuáles son los pasos? Los pasos te los voy a decir yo, mi hermana. Yo te hablé de eso. Ahí era que yo te dije que te quería llevar. Mira, Vanessa, déjame entonces explicar algo yo. Primero te voy a decir que entre tantas personas que yo atiendo, tú sabes que nos ha dado trabajo juntarnos porque sí es una terapia que la gente busca mucho, y cuando va a los resultados me trae muchísima gente. Entonces, yo no guardo la información de cada persona que yo veo. Es una lectura de tu cuerpo, y una vez que te vas, yo tengo que buscar la manera de como reiniciarme yo para atender a otras personas sin que interfiera lo que te encontré a ti con la otra persona. Así que yo no puedo recordar eso. Te veo por ahí en el supermercado y me encanta porque la gente dice, ¿tú te acuerdas de esto que hablamos? Ay, pues ya se resolvió. Y yo, ay, qué bueno, qué rico, pero no me acuerdo. Porque es mucha la información de cada persona y yo no puedo quedarme con todo eso porque entonces me estresaría yo mucho. E incluso algunas veces estando aquí, cuando la persona se resiste a entender lo que le pasa y no quiere aceptar lo que le pasa, yo sintomatizo lo que a esa persona le pasa. Wow. Por ejemplo, me pasa muchísimo con el tema de las uñas, que las uñas yo le llamo las 20 narices. Porque las uñas son láminas porosas por donde respira nuestro sistema nervioso central. Y cada vez que vienen personas con uñas puestas, largas, ya a mí me duele la cabeza de verlas. Porque cuando te quitan tu uña y te ponen encima ese acrílico pegado, ya no puedes respirar. El sistema nervioso central viene a buscar oxígeno aquí, no lo encuentra. Wow. Entonces esas personas vienen tensa, nerviosita, medio rápida, y yo le digo, ¿te duele la cabeza? Sí, pero yo estoy acostumbrada, yo siempre tengo un dolorcito de cabeza, pero ya yo no le doy mente, es porque les falta oxígeno, por tener las uñas selladas. Wow, mira, entonces, qué interesante, mira qué interesante es esto. Ustedes mujeres que les gusta bregar con eso, miren lo interesante que es. Entonces vuelve y repite, ¿qué es lo que pasa con las uñas? ¿Qué es lo que respira por ahí? El sistema nervioso central, tu columna cervical, toda la columna vertebral entera, completa, viene a buscar oxígeno directo aquí, porque el que entra por la nariz y el que entra por el folículo piloso de la piel no es suficiente, no alcanza, respira también por las uñas. No es lo mismo pintarte las uñas. Si la pudiéramos ver debajo de un microscopio, tuviera que el esmalte de uña tiene como hoyuelos y puedes respirar también por los lados. Pero cuando te guayan y te quitan 1, 2 o 3 capas de uña y te sellan con el acrílico, no es lo mismo, porque también hay un esmalte que es como un tipo acrílico. Si te guayan la uña para ponerte lo que sea, ya tú no estás respirando, te falta oxígeno, no duermes bien con la falta de oxígeno, te malhumoras fácil por la falta de oxígeno y te duele la cabeza por la falta de oxígeno. Que dicho sea de paso, respiren, aprovechen ese oxígeno y durante toda la vida y durante todo el día, respiren, que es necesario e imprescindible para la vida, pero a veces el ajetreo del día a día nos complica y respiramos a media y llegamos a la casa cansados, terminamos el día agotados porque no hemos inhalado lo suficiente y no hemos exhalado el dióxido de carbono, que es una contaminación que produce nuestro cuerpo y que necesitamos sacar a través de la exhalación
de nuestro cuerpo. Así que respiren por la nariz y permítanse respirar por las uñas también. Eso es muy interesante. Cuando yo te decía que lo que tú me encontraste, lo hacía en tono de chanza, porque lo que quiero es como que tú le des a todos algo, una panorámica general de cómo son las cosas, pero me interesa mucho eso que tú dices de la respiración, porque muchas personas, como hay una etapa de que la gente hace yoga y que la gente hace muchas cosas, la gente se confunde. Entonces yo quiero que tú le expliques a estas personas que están aquí conectadas con nosotros la importancia de respirar, para que no se vayan a confundir y dejarle todo claro, que no estamos diciéndole a ustedes esto es biología. Que vayan a hacer otra cosa, sino que sepan la importancia biológica que tiene, que sepamos o que aprendamos a respirar. Exactamente. Tú que viniste aquí te diste cuenta que yo tengo 3, bueno, ahora tengo 5 matitas en la sala de masaje. Okay. Porque es un intercambio natural, somos parte de un universo que está a nuestra disposición. Y como te decía ahorita, la importancia de dar y recibir. Para los árboles, ese dióxido de carbono que nosotros exhalamos es abono y con ello crean hojitas bonitas para purificar el aire que nosotros inhalamos. Wow. Así que pon una matita donde trabajas, donde pasa la mayor parte del día. Si tú vas a mi cocina en la ventana, yo tengo una tablita y ahí tengo unas tazas que ya no usaba y le puse matita. Porque cada vez que la veo, respiro. Y esa simpleza que es biológico, que es natural y que no hacemos, Vanessa, también por una enseñanza de nuestro árbol genealógico. Yeah. Cuando éramos pequeños y nos corregían algo, el cerebro necesita más oxígeno para hacer el cambio. Yeah. O sea, un niño que se va subiendo encima de algo solo ve que cuando se suba ahí va a haber cosas tan interesantes como cuando mamá lo carga o como cuando papá lo levanta. Pero cuando siente esas manos que lo bajan y le dicen, ven, que te puedes caer, el niño respira y hace... ¿Y qué dice? Una malcriadeza. Exacto, exactamente, eso es lo que nos han enseñado. Sí. Y esa malcriadeza, papá, y le dan 2 nalgadas, qué crueldad tan grande. Y entonces cuando porque sienten que es más... No es que están enojados, es que acaban de aprender algo y su cerebro para guardarlo necesita más oxígeno. Le pasa lo mismo también a los niños cuando están aprendiendo en la escuela, que no solamente ya respiran profundo, necesitan bostezar. Okay. Y lamentablemente el profesor le dice, mira, deja tu aburrimiento, que ahí está la puerta, tú puedes salir, pues ya tú me estás contagiando a mí también. A mí me está dando sueño de tanto que bostezar. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy tomando una clase y bostezo, la otra persona que me ve lo interpreta como que no me interesa la conversación, lo que está diciendo. Y tú me estás queriendo decir a mí que cuando yo estoy bostezando, ¿qué es lo que significa? Que el cerebro necesita más oxígeno para guardar la información que te interesa. Okay. Es la persona que más bosteza, es la que está más interesada. Entonces, enseñémosles a las demás personas de biología y digámosle, bosteza tú también, que eso es biológicamente necesario. Asimismo, como la computadora enciende un abaniquito para refrescarse cuando tú le estás usando, nosotros tenemos varios abaniquitos que tienen que ver con la respiración. Y entonces necesitamos respirar siguiendo el mismo hilo, Vanessa. Les recomiendo que esas matitas la tengan cerca de la computadora en el trabajo para que cada vez que la vean, respiren. Okay. Ella va a absorber la contaminación que hay en el aire a tu alrededor y eso es una bendición. Pero también el tú verla te va a recordar que necesitas respirar. Así que, Ruth, y cuando las personas estornudan, por ejemplo, yo al escucharte en una charla, me pasó a mí que eso me marcó. En mi adolescencia, en la escuela, yo recuerdo que yo estornudé y fue fuerte. Y mi profesora me dijo, hasta el estornudo se puede educar. Y yo me sentí tan avergonzada que después de esos años ya yo no quería estornudar, sino que tú me veías. Entonces me sorprendió tanto porque realmente en la etiqueta y protocolo, si tú estás en un lugar te dice que tú no puedes estornudar así con toda la fuerza de los pulmones. Y entonces en tu charla escuchamos otra cosa diferente referente a esto. Me gustaría que lo compartas aquí. Una de las peores cosas que podemos hacernos es cohibir un estornudo.
Porque cuando nos falta oxígeno, tanto que la sangre está desoxigenada y va llegando con esa falta de oxígeno al corazón, el corazón dice, ay no, yo no puedo procesar esa sangre tan espesa. Y en milésimas de segundos causa que tú te oxigenes y oxigenes de sangre. Cuando tú haces, aspira aire y hace, bota dióxido de carbono, el corazón devuelve esa sangre, se oxigena y continúa. Es la única ocasión en la que nuestro corazón se detiene y es saludable. Imagínate qué necesidad biológica tan seria posponemos por ser educados y no estornudar. Ya. Ruth, esto, yo no quiero que se alargue mucho porque yo quiero que la gente quede interesada y vaya a tu consulta porque esto está sumamente interesante. Pero a nivel general, la gente se ha quedado ahí, están pendientes, están haciendo preguntas. Pero, por ejemplo, escuché en tu consulta que, por ejemplo, cuando una persona tiene malestar en el bajo abdomen, puede ser que tiene temor del sustento, de perder el sustento. ¿Quisieras añadir algo de eso? Claro que sí. Lo que pasa es que las emociones se alojan en áreas específicas. Y ahí es donde vamos. Cuando tú aprendes biodescodificación emocional, tú lo adaptas a lo que haces, a los conocimientos que tiene. Como te decía antes, el psicólogo lo da en consulta a través de sus consultas psicológicas. No sé si hay otra persona que trabaja la biodescodificación emocional a través del masaje. Mientras yo aprendía la biodescodificación emocional y vi en qué áreas del cuerpo se alojaban emociones específicas, en vez de poner el órgano que va ahí, yo puse la emoción. Y por eso puedo encontrar cuando hay una tensión en esa área del cuerpo lo que te pasa. El miedo se aloja en el intestino porque biológicamente y en la naturaleza el hombre primitivo, cuando estaba en el bosque y sentía miedo, no era tiempo de evacuar porque por el rastro lo encontraba la presa era presa fácil de lo que lo estaba persiguiendo. En la actualidad, aunque ya no somos tan primitivos, si sentimos miedo, hay unos esfínteres en todo nuestro sistema digestivo que se cierran y no dejan que nosotros evacuemos toda la toxicidad que va por el intestino con facilidad. Entonces, si tenemos miedo a la carencia, miedo a perder trabajo, si vamos con miedo por el tránsito, si tenemos miedo de que le pase algo a nuestros hijos, de que no están seguros en el colegio, miedo. Cuando llegas a tu casa con necesidad de evacuar, te da deseo, pero no puedes hacer, te sale un poquito finito y te queda con la sensación de que quieres hacer más, pero ya no sale, porque tienes miedo. Para eso necesitas tener un orden en la vida y buscar un momento en el que puedas ir relajado a evacuar. La gente dice, tengo que cambiar la forma de comer porque tengo estreñimiento. Y esto no es estreñimiento, es constipación intestinal porque tienes miedo. Entonces analiza cuando te sientes así. Y qué bueno que hablamos de esto, Vanessa, porque es un tema tabú también. La gente no le gusta casi hablar de este tema. Y es tan necesario porque la mayoría de las personas andan así, pero no les gusta hablar de eso y por eso tampoco tienen mucha información. Así que analiza cuando te sientes así, qué miedos tienes y qué tan real es. Porque el miedo te está bombardeando desde el inconsciente, pero te está provocando una situación. Cuando lo traes al consciente, te relajas, entonces vas a poder ir y limpiar todo tu intestino. O vas a tener que buscar una hora apropiada, porque hay personas que pensar que alguien le va a tocar la puerta del baño, ya eso lo tensa, ya eso le causa miedo a que me abran la puerta, y eso no le permite ir relajadamente al baño y evacuar. Así que toma en cuenta ese detalle porque la misma calidad que tiene la salida de toxicidad del cuerpo es la misma calidad que te va a exigir el cuerpo de qué comer. Si hay mucha toxicidad intestinal, te va a dar poco deseo de tomar agua. Si el intestino está limpio, entonces va a haber dónde ubicar toda esa agua y te va a dar más deseo de tomar agua, lo que te va a dar la sensación de saciedad y te va a quitar el deseo de comer tanto, porque el miedo te hace comer. Si hay miedo
miedo en la biología hay que aprovechar y comer, porque posiblemente cuando entre a mi cueva no pueda volver a salir. Entonces, no somos conscientes de eso, simplemente comemos sin saber por qué necesitamos tener una galletita en la gaveta del trabajo, una nuecesitas, un juguito escondido, pero el agua ahí arriba, para que la gente crea que es agua que estamos tomando, cuando en realidad sacamos de la gavetita un jugo con mucho azúcar para calmar esa necesidad de comer, esa necesidad de calmar esa emoción de miedo que nos afecta el intestino. Entonces, quiere decir que cuando una persona siente es algo maravilloso, porque a veces uno no es consciente de que tiene ciertos miedos. Por ejemplo, en mi consulta, cuando tú me preguntaste, ¿a qué tienes miedo? Yo me sorprendí porque yo nunca me había hecho esa pregunta de que a qué yo tenía miedo. Y entonces inmediatamente uno empieza a pensar, y antes de que yo te respondiera, tú me dijiste, tienes miedo a esto. Entonces, por eso, esto ha sido para mí maravilloso, y por eso estaba interesada en que hiciéramos este en vivo, en que compartamos, porque mucha gente no sabe, padece muchas cosas que tienen que ver con sus emociones, ¿verdad? Códigos que están allí, y entonces la gente vive que va al médico, sí, y no identifica realmente qué es lo que está pasando en su interior, en su biología, en su alma, en sus emociones, incluso cosas que hemos heredado. Exacto. Es muy fuerte eso, porque recuerdo que escuchándote hablar a ti, como que asimila un poco mejor lo de que a veces la gente cree que esto no es ciencia. Señores, parece magia, pero es ciencia, es biología, es que no estamos acostumbrados a que nos diagnostiquen esas cosas de esa manera. Sí. Pero la realidad es que nuestro cuerpo habla lo que necesita, nos pide a gritos lo que quiere que le demos, pero no nos han enseñado a escuchar su lenguaje. Exactamente. Hay un momento, Vanessa, de abrazar una tristeza y la ahogamos y nos tragamos la lágrima y nos decimos, yo tengo que ser fuerte. La persona fuerte va a un baño, se desahoga, utiliza ese desfogue natural, llora un poco y ahí se aclaran sus pensamientos y viene renovado, porque la tristeza te está diciendo que por alguna razón necesitas llorar. Yeah. Ve, llora, desfoga esa tristeza y verás lo aliviada que te sientes. Escribe en un papelito y decóralo bonito, o pon un sticker que diga respira, y te vas a dar cuenta que los días que respira más, tu cerebro es más consciente y te funciona mucho mejor cuando accede a algo tan simple como una respiración completa, inhalada por la nariz, ese maravilloso instrumento, listo para oxigenarnos con la temperatura adecuada, y exhalar abriendo la boca. No contaminas a otros porque hagas eso. Las matas los atraen, los árboles la atraen, no se va donde el otro que está al frente. Eso no es cierto. No nos enseñan esto porque no es rentable, no es negocio, pero necesitamos que todos sepan que la mayoría de las dolencias del cuerpo no necesitan medicación, que de hecho los laboratorios médicos lo saben y te crean pastillitas de la misma cosa, te la echan en potes diferentes, y la capacidad que tiene el cuerpo de decir, si yo creo en esto, esto me funciona. Entonces, cuando te tomas una pastilla, sin importar lo que sea, y tú dices, me va a quitar el dolor de cabeza, te quita el dolor de cabeza, pero esa misma pastilla te la toma para que te quite un dolor de barriga, un dolor en el codo del brazo izquierdo, y la pastillita coge para allá también. ¿Y quién le dijo a ella que coja para la cabeza o que coja para el codo? Sí. El efecto placebo que tú tienes, que si tú hubiese creído que un vaso de agua te quita el dolor de cabeza o te quita el dolor del codo, igual te lo va a quitar, porque tenemos el efecto placebo. Es una emoción que te dice, préstale atención a esta área. Y cuando tú dices, me voy a tomar una pastillita para que me quite el dolor en esta área, el cuerpo dice, ya, te quito la sensación de dolor porque sabes que duele. Pero la verdad es que debemos decir, ¿cuál es la función de esta área de mi cuerpo? ¿Qué es lo que mi cuerpo me está diciendo a través de ese dolor? Tremendo.
Mira, alguien me dice una pregunta ella pasó y dice que quiere volver a escuchar, no el testimonio, pero sí lo que él decía al inicio de la persona que tenía el bastón, que coincidió con otra persona, que qué es lo que quiere decir cuando la persona tiene ese dolor, que cuál es el miedo, qué es lo que significó que pasó, si lo puedes repetir. Juego de supervivencia, Okay. Temor a carecer de las necesidades básicas. Cuando nos sentimos en carencia de dinero y decimos, wow, va a llegar fin de mes y lo que voy a ganar no me alcanza, te duele la espalda baja. Y cuando eso es constante, por ejemplo, una persona que se va acercando a la tercera edad y que siente que ya no puede trabajar, es común que sienta ese dolor en la espalda porque no sabe qué va a pasar con su vida. ¿Será verdad que mis hijos le van a dar continuidad al negocio? ¿Será verdad que mis hijos se van a encargar de mí y que yo no voy a vivir en carencia? Wow. Entonces, cuando le da respuesta a esa pregunta, el dolor se te va. Ya. Eso es algo que quería, eso era algo que quería ya para finalizar, porque está sumamente interesante, pero quería ese punto. Entonces, cuando ya vamos a una consulta de biodecodificación emocional y descubrimos cuáles son las áreas que tenemos que trabajar a través de las emociones y todo lo que tú has explicado, entonces, ¿cuál es el segundo paso que debemos dar? Mira, les cuento que inmediatamente después se sienten las emociones. Hay personas que salen sin ánimo, hay personas que al día siguiente les falta un poco la respiración y se dan cuenta que tienen que respirar más. Hay efecto después de eso. Y luego debemos dar paso a que esa terapia tenga ese efecto. Lo que sea que le dé a cada quien, es normal que no se sientan igual los primeros días, porque el cuerpo empieza a recomponerse. Por eso doy 3 semanas para entonces hacer proyecto sentido. ¿Qué proyectos se hicieron los padres que le daba sentido a su vida cuando se supieron embarazados, pero que no sabían que estaban plasmando en esa criaturita información esos planes de ellos? Entonces nos vamos a la vida realizando los planes de papá y mamá y posponiendo los nuestros. Proyecto Sentido te ayuda a ver cuáles son esos planes y cuáles tú vas a continuar dejándolo siendo tuyo y cuáles tú vas a sustituir por planes que sean tuyos. Por eso vemos mujeres que no se han casado, que no tienen hijos y dicen, yo no puedo dejar a mamá sola, yo tengo que cuidar a mis padres, pero tus padres no necesitan cuidado, ellos la van a necesitar algún día cuando sean viejitos. Porque ese proyecto sentido de papá y mamá, quizás mamá dijo, esta es la que me va a cuidar en la vejez. Y toda su vida está centrada a cuidar de mamá, a ver qué mamá necesita. Y se posponen sus propias necesidades y no viven su vida por estar pendiente de mamá. Cuando hay muchísimos otros hijos que se sienten orgullosos de también estar pendiente a mamá. Pero dicen de ese hermano, no me deja de hacer nada por mamá. Yo opino y ella siempre tiene la última palabra. Vanessa, necesitamos 6 horas para hablar de todo esto. Bien, pero dijimos que esto iba a ser 1 hora y ya he estado ahí. Tú has respondido algunas de las preguntas que he visto ahí, pero yo me refiero a nivel general ya, por ejemplo, cuando ya yo descubro que tal dolencia que tengo es por ejemplo, por miedo, ¿cuál sería el siguiente paso? Alguien preguntó, entonces quiere decir que inmediatamente yo descubrí que la dolencia que tenía era, por ejemplo, como explicas, por el miedo, por ejemplo. Inmediatamente que yo la descubro, entonces ya me sano, ya esa dolor sana. Depende de cuál sean. He visto personas que se sorprenden porque dolores que tienen por años se le van inmediatamente. Pero tienes que saber que hay áreas del cuerpo que se van deteriorando porque por alguna razón no le están llegando la suficiente vitamina por la misma situación emocional en la que se encuentran. Entonces se mejoran en el momento, pero le toma tiempo. Es paulatinamente que esa área del cuerpo se va a partir de ese momento sanando y por ende va dejando de dar los síntomas. Así que hay algunos que se van inmediatamente, pero hay otros que toman un tiempito. Sin embargo, se siente mucho mejor a partir de biodescodificarte. Eso es innegablemente. Bueno, yo creo que esto ha sido maravilloso. Me gustaría, Ruth, que tú des tus contactos, porque mucha gente está ahí preguntando, diciendo yo quiero ir. Ahí hay una de Panamá que dice que tú tienes que ir para Panamá. Así que voy a ponerte en contacto con ella. Y pues me encuentran en Instagram como Ruty, Ruty,
Mora de la Rosa 01. Y ahí van a encontrar también mi contacto 809-946-3735. Estoy para servirles. Cabe resaltar que estás en Moca, pero yo puedo decirles con toda seguridad que es una experiencia única. Yo ya lo viví, sé de lo que se trata. Muchas emociones mías estuvieron a flor de piel y me sorprendí muchísimo de ver cómo mi cuerpo me estaba dando señales que yo no estaba prestando atención porque desconocía, ¿verdad? Ese conocimiento. Así es que ya Junior fijó ahí tu Instagram, como quiera, este en vivo va a quedar grabado. Yo sé, los que entraron tarde, entren a ver, sobre todo en la parte que ella habla del hijo, el primer hijo, segundo hijo, tercer hijo y cuarto hijo, que yo sé que eso lo va a usted a maravillar cuando usted se dé cuenta de ese punto. Así es que yo creo que estoy feliz, ¿verdad que sí, hermana? Hasta aquí está bueno, ¿verdad que sí? Pero súper bueno, me encantó, fue un placer compartir contigo, con ustedes y cualquier cosa. Sigan haciendo preguntas debajo del live, que la vamos a encontrar y la vamos a ir respondiendo una por una. Escríbanme también, que las respondemos. Y mejor aún, si están lejos de Moca, hagan turismo interno y vengan a Moca. Se hacen su biodescodificación emocional, se comen un mofongo, se toman una foto en la calle 3D y conocen a Moca. Bueno, yo estoy muy agradecida porque de verdad me dio trabajo, porque Ruth es una mujer que está muy ocupada, pero el Padre Eterno abrió este tiempo para que pudiéramos conectar. También quiero agradecerte porque no podemos olvidar a Jonathan Piña, porque a través de él te conocí y a través de él pudimos llegar donde ti. Y entonces por eso yo también quiero bendecirlo donde quiera que esté, que Jehová le bendiga grandemente y le guarde. Muy agradecida porque a través de él pude llegar a ti y a través de mí, entonces hemos llegado a todo ese público que se ha conectado ahí y que está haciendo sus preguntas. Así es, definitivamente, una persona maravillosa, Jonathan Piña, muy, muy agradecida por haberme llevado a ese retiro y poder compartir esta información con tantas personas maravillosas. Mira, Junior se echó a reír, Junior, y dice que jeje, amén, tan bella. ¿Y a quién fue que tú le dijiste bella? Porque ese bella tiene que ser para todo, porque yo voy a pelear. Así amiga, es, gracias. Un grato placer. Gracias. Bueno, amigos, sus preguntas siguen ahí y vean los que entraron tarde, véanlo desde el inicio para que oigan todo. Un abrazo, gracias por su respaldo a la comunidad de Ruth, gracias por respaldarnos, mi comunidad, muchísimas gracias por estar ahí, por ser fieles, que nuestro Padre Eterno, Jehová Dios de los ejércitos, les bendiga a todos y gracias por estar aquí y por apoyarnos. Así es que recuerden, vayan a Moca a hacerse su biodecodificación emocional, que no se van a arrepentir nunca más. Shalom, adiós Ruth. Bye. Bye.